De Samuel 17, hermano, se van a dar cuenta de la historia a la cual vamos a hablar, ¿verdad? O hablar un poquito para entrar al mensaje. Cuando lleguen a primero de Samuel, capítulo 17, me confirman que están ahí, hermano, amén. Vamos a leerlo desde el versículo 1 al versículo 11. Vamos a ponernos de pie, hermano, para leerlo alternadamente. Y después de leerlo oramos y verdad, y ojalá que puedan acordarse bien de la historia para, verdad, que nos ahorremos un tanto de tiempo para no exponerla toda. Amén, hermanos. Voy a leer versículo 1 del 17, ustedes dos, y nos unimos en el verso 11. Amén. Dice la palabra del Señor: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efed de Min. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba con una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Juntos, hermano. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a orar. Padre, bendícenos en esta tarde. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, mi Dios. No quiero tomar más del que sea necesario, mi Dios, para no ser un peso o carga, mi Dios, al oído, mi Señor, de mis hermanos. Yo entiendo, muchos vienen del trabajo y Señor, y quizás quieran descansar, pero dame de tu gracia, dame de tu poder, mi Dios, la llenura, la plenitud de tu Espíritu Santo, mi Dios, para que seamos, mi Dios, en buena manera, agradable al oído y el corazón de mis hermanos, Señor, para que tu palabra, mi Dios, quede guardada en ellos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén y amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanos, y ya recordaron la historia, hermano. Ya saben cuál es la historia, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es la historia, hermano? La de David y Goliat, ¿verdad? Desde niño, algunos desde niños, y algunos la expusieron desde niños a los niños. Entonces, quiero hablarles, hermano, ¿verdad? En esta noche, bajo el tema, hay una causa. Hay una causa. La historia, hermano, del capítulo 17 de primero de Samuel es una historia impresionante, hermano, pero esta historia se rompe en el versículo 29. En el versículo 29, ¿verdad? Se le da, se dirige hacia otro lado del que viene, ¿verdad? Del que venimos trayendo, hermano, en cuestión de la historia, ¿verdad? Cuando David asesina a Goliat. Pero el versículo 29, hermano, es bien importante de poder mencionarlo, hermano, porque allí, hermano, es donde toma lugar, ¿verdad?, el tema que quiero hablarles. Si me acompañan al verso 29, hermano, dice la palabra del Señor en el verso 29:
desde el verso 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Versículo 29. David respondió a su hermano Eliab: ¿qué he hecho yo ahora? No es esto, dice, no es esto mero hablar. Cuando este gran hombre, hermano, llamado David, es encarado por su hermano Eliab, hermano, acerca de la intención de estar en medio de la batalla, David tiene que dar una respuesta, hermano, pero muy acertada. Muy acertada, hermano, al momento que está viviendo el ejército de Israel. Al hombre poderoso llamado David, hermano, lo hemos mirado, ¿verdad?, como hijo. Lo hemos mirado como cantante. Lo hemos mirado como pastor. Más adelante, ¿verdad?, en el libro de Samuel, hermano, lo vamos a ver como supremo, como el rey, ¿verdad?, que Dios ha puesto para aquella nación, hermano. Pero aquí en el capítulo 17, siendo un joven, lo vemos como un soldado involucrado, hermano, en la batalla para, hermano, defender al pueblo de Dios, hermano, especialmente al ejército del Dios viviente, de un hombre llamado Goliat. Goliat, hermano, se dice, verdad, que su estatura era de entre 2 metros 97 a 3:15, era la estatura de Goliat. Entonces él imponía, verdad, quizás por su estatura imponía delante del ejército. Pero nota esto, hermano, cuando David llega al campo de batalla, hermano, cualquiera que haya sido la causa, ¿verdad? Nosotros sabemos, su padre, ¿verdad?, de David, lo manda a llevarle provisiones a sus hermanos que están en orden de batalla, hermano. Pero no sabemos si realmente David, ¿verdad?, quisiera estar allá por causa de la batalla o de saber si sus hermanos están bien. Pero, hermano, sea cual sea la causa por la cual David llega al campo, ¿verdad?, de batalla donde está, por un lado los filisteos y por otro lado, ¿verdad?, el ejército de Dios, David, hermano, se encuentra con algo que es desgarrador a su vida, hermano, y que es de gran desánimo y desaliento a la vida de David. ¿Con qué se encuentra David, hermano? Mira lo que dice el verso 11, dice la Biblia, en 1 de Samuel 17:11 dice: oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó, hermano? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué cosa? Huían de su presencia y tenían que gran temor. Nota esto, hermano, quiero que entendamos esto. David, hermano, en aquel campo encuentra miedo, encuentra intimidación, encuentra desánimo, encuentra desaliento. Pero algo que David encuentra, hermano, es la falta de valor. No hay valor, hermano. No hay valor. Por más adiestrado que estuvieran los soldados, ¿verdad?, del ejército de Dios, por más capaces que hubiesen sido en guerras pasadas, aquí, hermano, ellos, hermano, están actuando con cobardía. ¿Sí me escuchan, hermano? Están actuando con cobardía, falta de valor. Y mira esto, hermano, al mirar esto, David, hermano,
se da cuenta que él debe de hacer algo. Que él debe de hacer algo. Dice el versículo 32, dice, 17:32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del gigante. Nota bien esto, hermano. Tu siervo irá, ¿y qué dice? Y peleará contra el filisteo. Alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que ponerse, alguien tiene que llenarse de valor para hacer algo. ¿Y sabes quién es ese alguien, hermano? David. Pero David, hermano, verdad, está allí queriendo hacer algo. Lo vemos a David, hermano, venir, verdad, a aquel pequeño joven, verdad, venir en el poder de Dios en su vida, hermano, para dar la victoria al ejército del Dios de Israel. David tiene el poder de Dios en su vida. David, hermano, verdad, tiene la gracia de Dios para con él. Pero, hermano, teniendo eso, hermano, es enfrentado por su hermano, hermano, en una protesta de decir: yo conozco las intenciones de tu corazón y yo sé que tú no has venido por algo bueno. Realmente no te interesa si tenemos hambre o no. No si te interesa si estamos bien o no. A ti lo que te está interesando es ver la batalla. Y entonces, hermano, David tiene que dar una respuesta a su hermano. David habla a su hermano en el verso 29 y dice, hermano, ¿qué he hecho yo ahora? Y luego dice, ¿no es esto mero hablar? Y la interpretación, hermano, de esta palabra, de estas palabras, no es esto mero hablar. Lo que David está respondiendo a su hermano Eliab es esto, hermano. ¿Qué te pasa, hermano mío? ¿Acaso no existe una causa? Dice el versículo 29 que David volteó a otro lado y dijo a las tropas: ¿acaso no hay una causa por la cual alguien se deba de poner de pie y en orden de batalla? ¿Acaso no hay temor? ¿Acaso no hay falta de valentía en ustedes por lo cual alguien, uno, debería de ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no hay una causa? ¿No es mero hablar? Mira acá, hermano, ¿verdad? ¿No estás tú detrás de aquel monte escondido, habiendo una causa de que aquel paladín, verdad, aquel gigante, cada mañana a mediodía y por la tarde se levante y desafíe? ¿Por cuánto tiempo, hermano, aquel gigante había desafiado a los ejércitos de Israel y nadie se había puesto en orden de batalla? Nadie, no había nadie que se haya puesto en orden de batalla, hermano. David, hermano, nota esto, David, al decir estas palabras, hermano, anima al ejército mostrando una causa por la cual pelear. Y esa causa, hermano, ese confrontamiento que tiene con su hermano, y al voltear su mirada a las tropas, verdad, que están a la derecha y a la izquierda, en el hecho de que hay una causa y que hay alguien que tiene que pelear y tiene el deseo de pelear, Saúl escucha, hermano. En el verso 30, 31 y 32, Saúl escucha y manda a llamar a David. Dice la Biblia: y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno acerca de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho
y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, dijo: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este que filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque hay una causa. Y quiero enseñarte esta tarde, hermano, 4 puntos importantes. 4 causas por la cual debemos de ponernos en orden de batalla por la iglesia. 4 causas que nos harán ponernos en orden de batalla. Número 1, hermano, el desafío. El desafío, hermano. Vemos el versículo 25 y 26, hermano. Dice la Biblia, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le requisirá con gran riqueza y le dará su hija y eximirá de tributos la casa de su padre. Nota esto, hermano. ¿No ves, dice, que aquel hombre se adelanta a provocar al ejército de Israel? Hermano, el ejército de Israel, hermano, estaba siendo desafiado. Sabe, hermano, que una de las razones más importantes que debe de mantenernos en pie vigilante, hermano, por la iglesia, por nuestra familia, son los desafíos, hermano, que el mundo nos está poniendo delante de nosotros. Hermano, la iglesia, el cristianismo está siendo desafiado. Y nosotros, hermano, mire, hermano, por la gracia de Dios, nosotros estamos bien. Hemos aprendido un verdadero evangelio, ¿verdad? Creemos un verdadero evangelio. Hemos crecido por la gracia de Dios en este evangelio, ¿verdad? Y nos está yendo bien como familia, pero el mundo está desafiando a la iglesia, por lo cual, hermano, la iglesia no está avanzando, no está creciendo, hermano, porque el mundo nos está ganando. Hoy en día, hermano, se levanta tanto pensamiento. Ya no es los mismos pensamientos de antes. Los pensamientos que hace años, hermano, se levantaban, ¿verdad?, en contra de un cristianismo. Hoy ha tomado gran fuerza, hermano. Hoy ha tomado gran fuerza. Y nos está ganando. Nos está dando, hermano, llevando una delantera tan grande. Honestamente, hermano, hoy salimos a ganar almas y no traemos a nadie a la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque la gente está llena, hermano, de pensamientos y filosofías, hermano, que van en contra de la obediencia a Cristo. Y ya ahora la gente cuestiona, ¿verdad, hermano, los principios de nuestro evangelio? Porque se han llenado de tantas cosas y la iglesia, hermano, está siendo desafiada por causa de esto. Y nosotros pensamos, ¿verdad?, que ya no, la gente no quiere nada, ¿verdad? Ahora es más difícil. Mira, hermano, yo recuerdo que en febrero que venimos, hermano, con un grupo de pastores. El pastor nos dijo: mira, no sé, los muchachos tenían, creo que día grande o algo así. Y el pastor nos dice: mira, no vamos a ir con ellos, vamos aquí por el Oxxo. No sé cómo se llama ahí por el Oxxo. Y entonces, hermano, los pastores todos de a dos, ¿verdad?, se van allá aquí, van a regresar. Y hermano, yo recuerdo, hermano, que ni 15 minutos y ya estábamos en las esquinas. Y entonces me tocó con un pastor y me dice: hermano, ¿así ha sido siempre esto? No, hermano. La gente no quiere salir. Pero yo recuerdo que, hermano, vamos a dar otra vuelta a ver qué tal, la calle que nos tocó, vamos a dar otra vuelta
a ver qué pasa. Yo recuerdo, hermano, que dimos una vuelta y ya para regresar en la otra calle, vimos una señora, ¿verdad? Su casa, hermano, tiene dos frentes. Y entonces tuvimos que correr. Yo, corre, hermano, para ver si la logramos agarrar, ¿verdad? Y corrimos y entonces le oiga, señora, disculpe, ¿verdad? Y empezamos a hablarle del evangelio. Ya oró, ¿verdad? Con nosotros y todo. Y ya salimos, hermano. Y le decía, hermano, antes no era así. Antes no era así. Yo recuerdo que antes podíamos salir y caminar y había gente en sus casas y todas las puertas del día. Ahorita ya es muy difícil. Ahorita, ¿verdad? La incredulidad ha tomado más fuerza, ¿verdad? Hermano, que creer el evangelio. Y somos desafiados, hermano. Y ya muchos no quieren salir porque no hay resultado, nadie quiere y ya nos sentamos ahí. Hace falta que alguien, hermano, se ponga al frente. ¿Por qué, hermano? Porque hay una causa. Hay una causa. Las religiones están desafiando a la iglesia del Señor. Yo, hermano, no sé, ¿verdad? Ya han pasado tiempo, pero la pandemia, hermano, fue una prueba no aprobada por la iglesia. Nota esto, la pandemia fue una prueba no aprobada por la iglesia. Muchos retrocedieron. Muchos no murieron, hermano, pero ya no vienen a la iglesia. ¿Sí me entiendes? Ya no vienen a la iglesia. Muchos ya solamente vienen a un servicio cuando antes venían a los 3 servicios de la semana. Porque ya se acostumbraron a eso. Yo recuerdo en parte de Tabasco, hermano, muchas iglesias ya solamente se quedaron con el servicio del domingo por la mañana y ya en la tarde ya no hay más servicio. Y se acomodaron a eso ya. Y entonces, hermano, fue un desafío que no pudimos aprobar. Nos dormimos, retrocedimos, nos enfriamos, aprendimos a subsistir sin Dios y ese es un peligro grande. ¿Sí me entiendes, hermano? Mira, yo no necesité a Dios en este tiempo. Y ya se mejoró la cosa y dice, pues ya no. Y ese desafío, hermano, que vino a nosotros como iglesia, no lo pudimos soportar. Y ahora, hermano, se necesita que alguien se pare para decir hay una causa. David está viendo a ellos ser desafiados, hermano. Y el desafío los pone detrás de una montaña, escondido con gran temor. Pero tiene que levantarse alguien, hermano, ¿para qué? Para animarlos. Porque aquella gente, hermano, que estaba cantando ya el himno de derrota, hermano, ahora pronto se van a poner en la línea de batalla a ver a ese joven David, hermano, caminar hacia el centro de aquel para enfrentarse al gigante. Número 2, hermano, segunda causa. ¿Por qué ponerse en pie de batalla, hermano? Por el desmayar del corazón. Por el desmayar del corazón. Yo te pregunto esta tarde, hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuánto ánimo hay en tu corazón? ¿Qué pasa cuando miras los gigantes en tu vida? A causa de tu corazón, ¿retrocedes? ¿Estás desanimado? Porque la realidad es, yo te voy a decir algo, hermano, que todo lo que hemos dejado de hacer, todo lo que hemos dejado de hacer en nuestra vida cristiana, lo hemos dejado de hacer a causa del desánimo del corazón. Mucha gente, hermano, que ha tirado la toalla, mucha gente que se ha conformado con solamente venir a la iglesia y no hacer algo,
Ya no volver al evangelismo, ya no volver a tener un deseo por las almas, un deseo porque ver la iglesia crecer. ¿Sabes qué es, hermano? El desánimo del corazón. Oh, es que yo tengo mis problemas, también yo tengo mis desafíos, también yo tengo esto, también yo tengo el otro. Sí, es cierto, pero antes también lo teníamos y estábamos fervientes en la obra. Tú que estás esta tarde aquí, hermano, antes no estabas como estás ahora. ¿Sí me entiendes? Antes no estabas como estás ahora. Y no es cuestión de enfermedad, hermano, es cuestión del ánimo del corazón. Si yo te puedo decir esto, hermano, porque yo estuve aquí con ustedes. Y yo estoy viendo ahora gente que no está haciendo, y no hice, este mensaje yo ya lo traía de Tabasco, hermano. Pero yo conocí gente haciendo algo que hoy no está haciendo nada, hermano. Que hoy no está haciendo nada. Gente que se desafiaba, que se retaba a hacer algo, hermano, para ayudar a otros, hoy no está haciendo nada. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Ah, es que el trabajo ya me compromete. No, es el desánimo del corazón. Y nuestros gigantes vienen, hermano, y desaniman nuestro corazón. Yo les voy a decir esto. Yo estuve estos 2 días con esas mujeres que están allá. Mi esposa, y estuvimos con las hermanas. Me invitaron a comer las hermanas en la ruta y yo no sé, hermano. Bueno, ya se dice esta palabra. Yo estoy salado, ¿verdad? Fuimos a comer a un lugar y no había luz. Le digo, pues vamos acá, y fuimos acá y tampoco había luz. Y ya dije, ¿qué hacemos ahora, verdad? Yo ya le iba a decir, vamos a comprar una coca y una galleta y nos ponemos a comer, ¿verdad? Pero yo escuché a las hermanas y todo. Y le voy a decir yo que les diga yo a las hermanas. Porque ahí están ellas. Y yo le dije, hermana, yo no estoy decepcionada de ustedes, yo estoy contento de verles a ustedes. Pero para el tiempo que están, ya deberían de estar dando frutos. Ya deberían de estar involucradas en tantas cosas de la iglesia. ¿Sí me entiendes, hermano? Y no es cuestión, ¿verdad? Que si los capitanes de ruta nos buscan o no. No es cuestión de uno, hermano, porque el ánimo del corazón, hermano, no me lo tiene que dar nadie más. Yo no sé a quién le dije del domingo de la Santa Cena, hermano, esa cantata que hicieron, ¿verdad? Yo dije, si eso no crieba el corazón de la gente, nadie en su vida se los va a quebrar. ¿Sí me entiendes, hermano? Si no caes de rodillas por aquellos preciosos himnos donde, ¿verdad?, nos hablan del sacrificio, de la gracia, del amor, de la bondad de Cristo. Nada en tu vida te va a venir a traer ánimo. ¿Sí me entiendes, hermano? Pero, hermano, ¿por qué se puso David en orden de batalla, hermano? Por el desánimo del corazón. Él le dijo a Saúl que nadie, dice, le dijo a Saúl dice, entonces Saúl dijo, yo he pecado, perdón, estoy en el 17, dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Nota esto, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. ¿Por qué causa? Para que no decaiga el ánimo del corazón de la gente. ¿Sabe, hermano, que se necesita alguien animado para animar? Para infundir ánimo. De pararse y decir, hey, vamos a echarle gana. Vamos a volver a hacer las cosas que hicimos, vamos a volver a levantar esto, vamos, hermano. Porque el desánimo del corazón, hermano, la causa del desánimo, perdón, hermano, el resultado del desánimo del corazón es no volver a hacer nada.
Nada. Y muchas veces nos estacionamos ahí. Sí venimos a la iglesia, sí estamos aquí, pero ¿con qué ánimo, hermano? No queremos hacer nada. David se tuvo que poner en orden de batalla, hermano, para que no decayera el ánimo del corazón de la gente. Nota bien esto, hermano. ¿Por qué ponernos en orden de batalla, hermano? La siguiente causa, el galardón. El galardón. A David se le prometió que, hermano, que Saúl le daría. David ni conocía a la hija de Saúl, pero se le prometió una hija. Y aparte que sería eximido de todos los tributos de la casa de su padre. A David se le prometió a la hija mayor de Saúl y no fue dada a la hija mayor, fue dada a otra hija. Pero no hablemos de los galardones terrenales, hermano. Hablemos de los galardones espirituales, celestiales. ¿Por qué pelear, hermano? ¿Por qué levantarnos? ¿Por qué animarnos? ¿Cuál es la causa que debe de mantenernos siempre, hermano, en un deseo de servir al Señor, hermano? Lo que Dios nos dará a nosotros cuando estemos en su mera presencia. Yo recuerdo, hermano Carlos Henderson, y siempre nosotros lo recordamos. Mi esposa y yo siempre recordamos esto. Ayer dijo algo mi esposa, ya no lo capté todo, pero hermano Henderson decía que prefería llegar con las manos con las bolsas vacías, dice, pero con las manos llenas. Esa frase siempre nos la decía a nosotros. O sea, a mí no me interesa, él decía, una vez nos decía, lo decía él en este contexto, hermano, en el hecho de que él dice que daba el 90% al apoyo misionero y él vivía con el 10%. En ese contexto él decía eso, porque a él no le interesaba tener las bolsas llenas de dinero, le interesaba tener las manos llenas, hermano, de gente para Cristo. No nos debe de interesar, hermano, los beneficios terrenales, materiales. Deberíamos de ponernos en orden, hermano, por causa de los galardones que vamos a recibir. ¿Sí me entiendes, hermano? Porque ¿cómo estamos edificando, hermano? Porque todos compareceremos ante ¿qué? ¿Para qué, hermano? Para ser probados de todo lo que hemos hecho en este mundo. Y el que edifica en qué, en madera, en heno y en hojarasca, será probado, pero son obras que no permanecen. Pero aquel que edifica en oro, en piedras, ese recibirá recompensa. Los galardones que Dios nos da, hermano, nos deberían de mantener, ¿verdad? Hermano, no perdamos la visión, hermano, de lo que va a suceder cuando estemos en la presencia del Señor. No perdamos la mirada de eso, hermano. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Hermano, que nos mueva, hermano, lo que sea el motivo, hermano, de hacer algo, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios, sea lo que vamos a recibir como recompensa en la gloria eterna, hermano. Pero número 4, hermano, ¿por qué ponernos en orden de batalla? Y esto es para nosotros, hermano, la causa más importante. La causa más importante por la cual la iglesia, hermano, debe de ponerse de pie. Yo no estoy hablando algo, hermano, pensando, ¿verdad? No están haciendo, no, hermano. Pero la causa más importante por la cual nosotros debemos de mantenernos en orden de batalla, hermano,
aparte del desafío, del desánimo del corazón, de los galardones, la causa más importante por la cual debemos de ponernos de pie, hermano, y dejar de estar escondido es el glorioso evangelio. El glorioso evangelio. La causa por la cual nosotros debemos de animarnos a seguir adelante es el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mundo y el diablo, hermano, han hecho todo para silenciar la voz de la iglesia. Han hecho todo, hermano. Están confundiendo como no tienes una idea, hermano. Y la causa por la cual debemos de pelear, levantarnos, hermano, a salir del temor, a salir de la apatía, a salir del conformismo, hermano, son las almas que tienen necesidad de escuchar el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La causa de la existencia de la iglesia, hermano, es el evangelio. Es el evangelio. Dios estableció una iglesia en este mundo. ¿Para qué, hermano? Para anunciar las virtudes, para anunciar el glorioso evangelio. Bueno, yo me he encontrado con gente, nosotros hermano, yo creo que hemos capacitado a nuestra gente para ganar almas, hermano, y a veces nosotros le preguntamos a una hermana, ¿verdad? Y le preguntamos, ¿por qué no ganas almas? Y tú sabes, ya has estado en 3, 4 talleres de evangelismo personal. ¿Por qué no? Es que tengo miedo. Pero si ya sabes qué versículo se usa, ¿verdad? Ahorita, hermano, en la escuela dominical yo estaba dando, ¿verdad? Taller de evangelismo discipulado y entonces diferentes formas, no solamente el camino Juan y Román, ¿verdad? De Romanos, sino otros distintos, ¿verdad? A pasajes que hablan del evangelio, para que ellos se acomoden a uno y puedan exponer el evangelio a otro. Y luego ya han tenido todo eso. ¿Cuál es la causa? El temor. Miedo. ¿Miedo a qué? A que me hagan una pregunta que yo no pueda contestar. No, pues no la conteste, mira. Y ya le empecé a decir, mira, hermano, cuando alguien le haga una pregunta que ustedes no puedan contestar, díganle, mira, yo no sé la respuesta ahora en este momento, pero si quieres, mi pastor puede venir, ¿verdad? Si tú me dices que venga el martes, puede venir mi pastor el martes para contestarte la pregunta que tú quieras. Y así le dije, pues nos da la oportunidad a nosotros de llegar con ellos, ¿verdad? De conocerlos y tal vez discipular. Pero tú no tienes que contestar nada, tú enfócate en predicar el evangelio. Aquí hay gente que no gana almas para Cristo porque tienen miedo. ¿A qué, hermano? A condenarlos más. No, hermano, el que está condenado está condenado. ¿Sí me entiendes, hermano? Es que yo no sé cómo sostener esto, yo no sé, ¿verdad? No me animo. Entonces, hermano, hay tantas cosas que nos hacen, hermano, ¿verdad? No ganar almas para Cristo, pero, hermano, la causa más importante por lo cual la iglesia debe de mantenerse es el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay gente, hermano, que tiene necesidad de escuchar acerca de Cristo. Escuchar el verdadero evangelio. No un evangelio distorsionado. Pero nosotros que un día tal vez, hermano, estuvimos en el ánimo de predicar el evangelio, hoy ya no lo estamos haciendo. Yo estudiando esta historia, hermano, ¿cuántas victorias tuvo el pueblo de Israel antes de llegar a Goliat? ¿Cuántas veces pudo haber vencido antes de estar aquí, hermano? ¿Verdad? En ese desafío. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces. ¿Por qué tener temor cuando ya hicimos algo? ¿Por qué tener temor cuando ya peleamos y vencimos? ¿Por qué tener temor, hermano, cuando ya
fuimos desafiados, hermano, y enfrentamos los desafíos, cuando ya muchas veces nuestro corazón se desmayó y nos pusimos otra vez en orden de batalla. Hermano, ¿por qué, hermano, no seguir peleando cuando entendamos, hermano, que hay un galardón en los cielos para nosotros? Pero la causa más importante, hermano, es el Evangelio. Es el Evangelio. Mire, iglesia como esta necesita seguir siendo el ejemplo a muchas iglesias. ¿Sí me escucharon? Iglesia como esta necesitan seguir siendo el ejemplo a muchos de nosotros. A muchos. Yo creo que llegamos un martes 29, 30, miércoles 30. Me fui a ayudar, estaba pastor y allá trabajando y fui un ratito para ir a ayudarlos en lo que podía ayudarles, para saludarlos y platicábamos algo. El nombre del pastor y el apellido del pastor a muchos nos ha abierto puertas. El nombre de la iglesia a muchos nos ha abierto puertas en diferentes lugares. Pero también, hermano, cuando te preguntan de dónde saliste y le dices de dónde, como que te repelen tantito. Antes de venir para acá estuvimos en una conferencia de jóvenes y un hombre me dijo, oye, yo quiero hacerte una pregunta, ¿sí? A ver, dígame, ¿de dónde vienes? Yo estudié en la iglesia en Mexicali, así. Allí fue ordenado, ya venimos para acá. ¿Y por qué esto? Me hizo una pregunta, hermano, me hizo una pregunta. Bueno, le voy a decir la pregunta, tengo 2 minutos para decirle. Me dijo esa pregunta. ¿Por qué ustedes se creen dueños de la iglesia? Y yo me dice, no, no somos dueños de la iglesia. Porque venía yo, pues salimos, estudiamos aquí y todo, ¿verdad? Yo, no, ustedes son dueños de la iglesia. Y me dijo, yo una vez fui a Mexicali, con eso que pagaban los boletos para ir a la conferencia, fui a Mexicali buscando esa respuesta, ¿por qué ustedes se creen dueños de la iglesia? Con fundamentales. Le dije, mire hermano, a un pastor le dije, no, no es cierto, no nos creemos dueños de la iglesia. No somos dueños de la iglesia. Simple y sencillamente le digo que somos a quienes Dios ha puesto para liderar una iglesia. Como pastores no somos dueños, somos siervos, pero nosotros somos responsables de la iglesia. Nadie va a dar cuentas por la iglesia más que el pastor. No por eso optamos como dueños, pero sí tomamos la responsabilidad de ciertas cosas, hermano. Porque yo recuerdo que una vez el pastor Alejandro Córdoba, enseñándonos en una escuela de pastores, dijo, de todo lo bueno que pasa en la iglesia lo hizo todo. Pero de todo lo malo que pasa en la iglesia, el pastor es responsable. Y dijo, ¿por qué? Una vez, dice, iba un grupo de hermanos en una ruta y el hermano que iba manejando quiso ganarle un tren ahí en Celaya. Y chocaron y se murieron. ¿Y quién cree que fue el culpable? ¿El que fue chofer? Culparon al pastor. Y de todo lo malo, hermano, que pasa en la iglesia, el culpable siempre va a ser el pastor. A la opinión de la gente. No estoy diciendo que así sea, a la opinión de la gente. Todo eso nosotros nos lo metimos. Ok, nosotros somos responsables de lo que pasa en la iglesia. Si se llueve aquí, un día que estén en un servicio y empieza a llover y empieza a agotar, aquí va a decir, yo no sé qué está haciendo el pastor. ¿Sí me entiendes, hermano?
No hay un camión para la ruta, está comiendo. Yo no sé qué está haciendo el pastor. ¿Sí? Y culpamos de todo. Yo creo que me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Y entonces yo le dije, no, hermano, estás equivocado. Estás equivocado, le digo, porque a nadie más le va a dar visión Dios. Bueno, quizás a todos nos dé visión Dios, pero nadie va a venir. En la relación nosotros que estamos comenzando iglesia, hermano, ningún hermano va a venir a decir, pastor, fíjate que Dios ha puesto en mi corazón a hacer una campaña evangelística de 4 días y cuánto cuesta para sostener esos 4 días de campaña evangelística y traer a algún evangelista. Nadie va a venir a decirme eso, aunque lo tenga en su corazón. ¿Sabe por qué, hermano? No quiere ser responsable de eso. Y le dije, pero yo como pastor, yo en esos días estaba preparando una campaña evangelística, hermano, de 4 días. De llevar un pastor conocido mío, amigo mío, y que tenía una rondalla y quería tener algo novedoso en todos los servicios. ¿Y cuánto me iba a salir? 12,000, 15,000 pesos. Y le dije, ningún hermano va a venir a enfrentarse a hacerse eso, hermano. Por eso nosotros somos responsables de esto. Los otros pastores que estaban escuchando todo eso, hermano, todo lo que yo estaba hablando con este pastor, al final se acercaron a mí y me dijeron, siempre teníamos una idea de cómo eran las cosas, pero ahorita que estamos escuchando, lo que tú le comentaste era lo correcto, lo correcto. Y me dijo, nosotros tenemos una necesidad de un liderazgo así. Y yo le dije, no, yo no soy un líder así, a mí me falta mucho por aprender. No me mires a mí. Pero necesitamos un liderazgo así, que tome las responsabilidades de las cosas correctas que pasen en la iglesia, como de las cosas incorrectas, ¿verdad? O de peligro en la iglesia. Queremos ese liderazgo. Nosotros no lo tenemos. Y me pregunté, oye, ¿y es cierto que hacen una conferencia allá para ir a aprender eso? Sí. Yo hablaba con el pastor estos días y me dijo, pastor, cuando llegues a Tabasco, mándame los nombres y la fecha de nacimiento de ellos para que vengan, para que aprendan, para que vean. Yo tengo un pastor amigo mío que vino por primera vez, hermano, de la convención. Cuando él regresó allá, aquí nos sentábamos ahí, hermano. A mí, yo no sé por qué me gusta sentarme ahí. Pero cuando estaban predicando los predicadores, hermano, y estaban allá los predicadores y estaban aquí, él agarraba y se me quedaba viendo y me decía, y ya cuando íbamos a dormir, dice, yo nunca, él siempre ha sido cristiano y pastor, nunca había yo escuchado esto, yo nunca había yo mirado esto, nunca había escuchado esto, así. Y se fue tan lleno, hermano, de todo lo que escuchó. Y llegamos nosotros el día sábado, el día martes él tenía una reunión con los de la convención donde él asiste. Y entonces empezaron a blotear y se paró y dije, no, ustedes no saben de dónde vengo yo. ¿Y qué es lo que en esta semana que yo no estuve aquí, qué fue lo que pasó? ¿Y qué aprendí? Que nosotros no hacemos nada, ustedes no sirven para nada. Y se puso en pie delante de ellos, los regañó y abrió su Biblia, les predicó algo que había escuchado acá. Y me habló después asustado. Yo no sé qué me pasó, hermano, pero yo traigo un ánimo, un valor para enfrentarlos y decirle tantas cosas. ¿Y sabes qué dijo, hermano? Necesitamos una iglesia como esa. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Me estás entendiendo lo que estoy tratando de querer decirte? Porque hay que mantenerse en la causa, hermano. ¿Sí?
¿Por qué hay que mantenerse, hermano, verdad, frente al desafío que viene y mantenerse sin moverse, sin cambiar las convicciones de la iglesia, hermano, de lo que hemos aprendido desde abajo, hermano? A mí una vez un pastor me dijo, no, es que, mira, a mí, dice, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar la vestimenta de la iglesia. Y dice, yo creo que tú debes de hacer lo mismo. Pero ¿por qué? Me dijo, cuando nosotros, dice, que la mujer tiene que vestirse así. Cuando nosotros, dice, lo hemos estudiado en la Biblia, lo enseñamos y todo porque nos los han dicho. Pero yo nunca lo he visto así tan de despedazarlo todo en el hebreo y en el griego. Yo nunca lo he visto así. Le digo, bueno, tú no lo has visto así, pero la Biblia, verdad, dice esto y esto. Pero a pesar, si no lo has estudiado, si no lo has estudiado como tú quieres estudiarlo para interpretarlo a tu manera, solamente quiero decirte algo. Que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo? Lo que has visto, lo que has oído, ¿de quién? De mí. Lo que has visto en mí, eso encarga a quienes, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros y a otros y a otros. En cierta manera le dije, las convicciones se heredan, se aprenden, se heredan. Lo que a nosotros nos enseñaron lo hemos mantenido. Y hablando con este pastor que vino, hermano, y todo el revuelo que hizo, ahora trae otro pastor de ellos mismos y dice, yo quiero ir. Si tú veniste así, dice, ¿cómo vendré yo? ¿Sí? ¿Cómo vendré yo? Hermano, tienen una causa. ¿Sí me entiendes, hermano? Manténganse en esa causa en medio de los desafíos, en medio del desánimo de otros, en medio, hermano, por los galardones que hay, pero hermano, lo más importante, hermano, por el evangelio que hemos aprendido, por el evangelio que hemos predicado, por el evangelio que hemos extendido, mantengámonos en la causa. ¿Qué hizo David, hermano? Su causa le dio la victoria. En el poder de Dios logró vencer a ese gigante, hermano. Y le dio la victoria. Cortó la cabeza y le dio la victoria a un ejército, hermano. Que de allí enfrentó todas sus batallas sin temor. De ahí no hubo gigante que se pusiera frente a ellos, que no lo venciera. ¿Qué va a pasar con nosotros como iglesia? ¿Qué te va a mantener vivo en la iglesia, hermano? Una causa. Una causa. Busca tu causa que te mantenga vivo en la iglesia. Busca tu causa. Las almas, nuevos creyentes, jóvenes, niños, busca tu causa. Pero ten una causa por la cual mantenerte de pie, por la cual mantenerte vivo en la obra de nuestro Dios. Ya levántate, hermano, hermana, ya levántate. Vuelve a ser lo que fuiste. Vuélvelo a hacer. ¿Sí me entiendes? Vuelve a hacer lo que hiciste y te mantuvo en la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial, a pensar una causa para que esa causa nos mantenga a nosotros, Señor, por amor de tu nombre. Danos una razón, mi Dios, para mantenernos vivos.
Danos una razón para mantenernos de pie, peleando, mi Dios, en medio del desafío, en medio del desánimo de otros. Señor, ayúdanos a ponernos de pie. Ayúdanos, Padre Celestial, a ponernos de pie, Señor, por aquellos galardones, Señor, los cuales recibiremos cuando estemos en tu presencia. Pero lo más importante, Señor, ayúdanos a ponernos de pie por causa, mi Dios, de las almas que hoy tienen necesidad de ti. Padre, gracias por tu palabra. Nadie viendo, todos orando, hermano. Nadie viendo, todos orando. Voy a pedirle a hermano Nacho que venga. Y yo creo, hermano, si alguien, aparte del pastor, son ellos que han estado aquí, que creo que pueden orar, hermano, de la manera más apropiada y correcta.